Copenhague de noche no se parece al Copenhague de día. Y ese choque es precisamente lo que deja marca en la memoria del viajero curioso. Uno sale con la expectativa de una velada nórdica elegante, con jazz minimalista y copas de vino en terrazas bien iluminadas. Pero lo que encuentra es una ciudad rendida al caos, embriagado de su juventud. La escapada nocturna comienza bien, luces cálidas bañando las fachadas, canales reflejando bicicletas detenidas y grupos de amigos que se reparten cervezas en Kongens Nytorv como si estuvieran actuando en una película. Pero basta cruzar un par de calles para que la estética danesa se vuelva ruido, para que la elegancia diurna se transforme en una coreografía errática donde reina el desenfreno. Copenhague no pierde la compostura, la entrega con resignación a sus hijos más jóvenes. Caminar por Stroget después de las 10 es exponerse a un desfile completamente distinto. La ropa sigue siendo estética, pero ahora es más corta, más suelta, más vulnerable. Las chicas danesas no intentan seducir, imponen. Vuelan con botas hasta la rodilla, con vestidos oscuros y un perfume de ginebra que deja estela. Son directas, sin filtro, a veces agresivas sin quererlo, y otras veces tan borrachas que ni siquiera hay espacio para un malentendido. Los ojos alegres cambian de tono, ya no es armonía ni equilibrio, sino energía cruda, en una ciudad que intenta contenerla sin éxito. Es fiesta para los ojos, pero también para los oídos, para los reflejos, para la incomodidad. Copenhague no duerme, pero tampoco se adorna. En una escapada nocturna típica, la ruta podría empezar en algún bar sofisticado en Vesterbro, donde todo parece cuidado y limpio. Pero basta cruzar al siguiente local para ver las mesas tambalearse y a los jóvenes bailar sin ritmo, sin reglas, sin pudor. No es que falte estilo, pero se desarma al contacto con la cerveza. El turista se confunde. ¿Esto es libertad o abandono? ¿Es estética rebelde o una renuncia a todo lo diurno? En Norrebro el ambiente es más crudo, multicultural, impredecible, brutalmente honesto. Las sonrisas son menos frecuentes, las miradas más largas. Aquí, la fiesta para los ojos se vuelve desafío. No se trata de admirar, sino de resistir. Lo visual ya no es un regalo, sino una prueba. Hay algo hipnótico en ver a toda una ciudad comportarse como si el tiempo no existiera. Las bicicletas siguen circulando, pero ahora con pasajeros eufóricos, gritando entre sí en danés y empujando la noche hacia el borde. En las escaleras de una estación cualquiera, una chica se ríe mientras llora, un tipo canta a gritos algo que nadie entiende y uno siente que esa escena podría repetirse todas las noches sin cambiar una coma. Copenhague se convierte en una serie de microdramas estéticos. Una pareja que se pelee frente a un 7-Eleven, un grupo de amigos que tropieza de la risa, una turista que se pierde entre risas danesas y acaba besando a alguien sin saber su nombre. La ciudad ya no es un lienzo limpio, es una galería de manchas brillantes, de momentos que no se pueden capturar sin que se deformen. La belleza de esta escapada nocturna no está en la armonía, sino en la tensión entre lo que se muestra y lo que se pierde. Los rostros cambian con la luz de los faroles, el maquillaje se corre, las camisas se arrugan. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en todo esto. Copenhague no ofrece una noche perfecta, ofrece una noche real, sin Photoshop, sin filtros, sin promesas de final feliz. Una de las cosas que más impacta al visitante es la forma en que las danesas se hablan entre sí. Su humor no es fácil de decodificar. A veces parece que están bromeando, pero su tono suena a burla. A veces uno cree que lo van a abrazar
pero están a punto de insultarlo. Todo está teñido de una ironía oscura, elegante y cruel. Y en medio de ese teatro de ambigüedades, el turista queda fuera del guión, observando desde la acera, bebiendo desde una botella tibia, intentando descifrar si la ciudad lo quiere dentro o fuera de su escena. El ojo alegre se vuelve psicológicamente denso. Ya no se trata de lo que se ve, sino de cómo se ve uno ante ellas. Comparada con otras capitales europeas, Copenhague no tiene una noche seductora al estilo de Moscú ni la histeria desbordada de Berlín. Tiene otra cosa, un teatro de juventud borracha que no pide permiso para ocupar el espacio público. Y eso, para quien busca estética urbana, es fascinante y agotador al mismo tiempo, porque nada de lo que ves te deja indiferente, pero tampoco te invita a quedarte. Es un espectáculo que exige distancia. Es un desfile al que no te invitan, pero te dejan mirar desde el cordón de la vereda. Lo más sabio es saber cuándo retirarse, cuando la noche alcanza su clímax alcohólico, cuando los gritos ya no son divertidos, cuando el taco de ojos se ha convertido en sombra. Es mejor volver al hotel caminando en silencio. Dejar que la brisa del canal te limpie los ojos y te devuelva la imagen de la ciudad que viste de día. Recordar que hubo un momento, quizás a las 7 de la tarde, en alguna terraza tranquila, en que Copenhague fue armonía pura. Lo nocturno es otro rostro, no su mentira. Y ahí está la enseñanza. Copenhague está perdiendo la batalla con sus jóvenes, porque ya ganaron la guerra estética. Tomaron las calles, desarmaron las reglas del gusto, sacaron la belleza del marco, pero en la noche esa conquista se convierte en algo más salvaje, más disperso. Para el turista, la escapada nocturna es una prueba de sensibilidad y resistencia. Quien busque una postal saldrá decepcionado. Quien se atreva a mirar con ojos atentos descubrirá una verdad urbana que pocas ciudades se atreven a mostrar. La belleza sin control también tiene su encanto, aunque al día siguiente duela un poco.